Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al señor Luis Taís, analista político, que le damos las buenas noches. Y también al exministro de Defensa, Roberto Chiara. General, buenas noches. ¿Cómo está, general? Buenas noches. Oye, también es analista político. Por supuesto. ¿No eres opinólogo tampoco? No le han mandado. Son amigos. No lo han mandado callar la boca ahora. Yo soy pronosticador. Pronosticador. No, nada de eso. No, tú sabes que somos del mismo colegio. Yo lo que iba a decir que los dos son ex ministros del señor Toledo. Sí. Eso sí. Y hoy día vamos a hablar de Alejandro Toledo. ¿Será por eso que nos invitaron? De repente. De repente. Vamos justo con el primer tema. El señor Alejandro Toledo ha dicho que después de 11 años que ha concluido su gobierno, efectivamente, ¿no es cierto? Pero él asegura que después de todo este tiempo no le encuentran nada y que se la tienen jurada quienes quieren hacerle daño internacionalmente. Y esto por lo último que se está diciendo relacionado a Odebrecht y a los contratos que se hicieron durante su gestión. Él, como saben, está involucrado en el caso de Ecoteva y es investigado por el presunto delito de lavado de activos, por lo que cuenta con mandato de comparecencia y se está pidiendo que estas restricciones sean aún más enérgicas y estrictas. ¿Qué dicen acá nuestros? Empecemos, bueno, no sé cuál de los dos, que los dos han sido exministros y cercanos o amigos de Alejandro Toledo. El que ha sido hasta hace poquito. Empecemos por el señor Luis Taís. La posición mía es muy conocida. Yo he estado 2 años de secretario general de Perú Posible, en la época en que salieron todos estos temas de la casa, la compra de la oficina, etcétera. Indudablemente, yo creo que lo mejor que puede hacer el señor Toledo el día de hoy es, en lugar de estar tomándose fotos en París, es estar aquí. Con su esposa, ¿no? Es estar aquí. Con paseando su esposa también. Ellos ya conocen suficiente París, pero yo creo que hoy día el país reclama que los dirigentes que tuvieron en su época la responsabilidad mayor del país tienen que estar aquí ayudando a aclarar todos los temas por los cuales nuestro país está pasando. De manera que yo hago una invocación. Yo hace ya casi 2 años que he salido de Perú Posible, pero me parece que el presidente ¿Y salió mal de Perú Posible? No, yo salí por ¿A raíz de lo del caso Ecoteva? No, la verdad no quiero meterme en ese tema. Hay varias razones, pero creo que lo que siempre también le he pedido... No le dieron el lugar que usted se merecía, por decirlo de una manera elegante. Yo no tengo aspiraciones nunca que sobrepasen mis ¿cómo se llama? Mis pensamientos. De manera que, no, lo que yo creo que es una responsabilidad. Oye, si yo he dirigido los destinos de un país, he traído la democracia al país, o sea, eso es lo más feo, ¿no? Mayor, eso es lo más feo, porque... La responsabilidad mayor es venir y decir, mire señores, esto es así, esto es así, estoy aquí listo para que me pregunten lo que tengan que preguntarnos, igual va a tener un abogado defensor. Lo que usted dice, y creo que hay que ponerlo aquí sobre el tapete para discutirlo. Alejandro Toledo asume el poder en un momento de crisis en el país, claro. En todo el Perú había una crisis salíamos de la gran corrupción, la famosa renuncia por falta. Así es. Entró Valentín Paniagua y permite pues que nuevamente la democracia elija a un líder y es Alejandro Toledo. Entonces, sería peor todavía que la corrupción de Montesinos, que Alejandro Toledo, saliendo de esta gran crisis de valores y de oscuridad, vuelva a caer en lo mismo inmediatamente después. Eso es algo que para mí es incomprensible. Por eso digo yo que él tiene una responsabilidad mayor. Yo diría mayor que la de Alan García y que la de Humala mismo. ¿Por qué? Porque él ayudó a traer la democracia nuevamente al país. Entonces, indudablemente, que todos aquellos que han creído en esto, él hizo un gobierno, yo diría, que arroja resultados positivos en cuanto a distintos temas en los cuales se ha trabajado, nadie puede negarlo, pero creo que hay una responsabilidad ética mayor. Yo creo que nuestro país lo que más necesita hoy en día es ética. Y no sé cómo podemos lograrlo, pero estamos cada día más lejos. ¿Pero es solo ética o estamos hablando de delitos? Pero imagina... Porque acá lo que se está diciendo es que ahí el señor Alejandro Toledo tenía un interés particular en el tema de la interoceánica. Yo no puedo... Y eso significa, ¿no es cierto?, de que tendría que haber algún tipo de negociado, como muchos de los que hemos visto relacionados al tema de Odebrecht y las coimas. Pero fíjate entonces, usted que ha sido tan cercano al señor Alejandro Toledo, ¿cree que esto podría haber sucedido o no?
No lo sé, porque fíjate tú, ninguna de las adendas se firmó durante el gobierno de Toledo. Ninguna. Pero hoy, por ejemplo... Todas las adendas han venido posteriores. Correcto, pero... Ninguna se firmó. Pero, lo último que se firmó fue una ley que en la época de que Perú Posible ya no tenía con mayoría en el Congreso. Pero, ¿por qué estuvo presente cuando se discutía el tema en Proinversión, como hoy ha resaltado la Unidad de Investigación del Comercio? ¿Qué tenía que hacer ahí el presidente? Eso no lo soy. Y normalmente Proinversión era manejado por el entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Sí. ¿No es Y cierto? bueno, René Cornejo, y estaba el ministro de Vivienda, que era el señor Bruce. Y estaba el ministro de Transportes, creo, que en este caso era Ortiz. Y no sé qué otro más estaba por ahí. René Cornejo no era y René Cornejo era el jefe de Proinversión. Correcto, exacto. pero en esta reunión que se hace precisamente para evaluar todos estos temas de la interoceánica, porque ahí están los documentos, los han mostrado el día de hoy en el Diario del Comercio, en la agenda aparece una pausa que se hace, un receso breve, y de ahí dice bien el presidente Alejandro Toledo, se presenta a esta negociación de Proinversión con sus miembros para definir digamos el futuro de estas inversiones, y el presidente va, ¿no? Y se hace presente y demuestra además un interés particular de que estas obras salgan adelante. O sea, yo no estoy en la cabeza de Toledo para saber por qué es que él va a una reunión a la cual no tenía por qué ir, porque bastaba con que él diera instrucciones a los ministros del caso para que las cosas salieran sin ninguna cosa, sin mayor problema, como lo hace cualquier presidente, ¿no? Yo lo que creo es que acordémonos que en esa época Toledo andaba en el 7%. Sí, muy bajo. Entonces, ¿qué cosa quería? Una obra de la importancia que es la interoceánica, porque por favor, es una de las obras más importantes que se han hecho en los últimos tiempos en el Perú. Entonces, y era un cambio de paradigma con el Brasil. No era el Brasil de espalda a espalda, sino era el Brasil voltearse y reencontrarse. Inclusive hasta se hablaba en un momento de un acuerdo de defensa común entre Brasil y Perú para dejar a los otros países con sus juguetitos tranquilos, porque nosotros tampoco teníamos armamento, acordémonos de ello, tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, era otro de los criterios, que eso debió haberse hecho por obra pública, debió haberse hecho por obra pública. Pero acordémonos también que en esa época no había plata. O sea, las cosas que se hicieron en ese gobierno fue rascando la olla. No había plata. Bueno, está bien, se han podido haber hecho perfectamente con la empresa brasileña y que ganen la licitación de una manera legítima. Pero sin ninguna duda, Aquí hay una prueba muy clara, que es que en la cuenta de Joseph Maiman, quien además aporta el dinero, ya se cerró el círculo de Ecoteva, quien es el que aporta estos dineros a esta offshore Ecoteva, en la que sí estuvo presente, porque así lo resaltó finalmente Melvin Rudelman en Costa Rica cuando lo interrogó. Él dice, sí, vino Toledo, acá estaba presente, y él dijo que no. Además, eso no es para su suegra, pues eso era para él. Él compró una casa para él, en caso de una oficina en Omega para él. Por eso te digo. Paga sus hipotecas con ese dinero. ¿Ese dinero de dónde venía? De Joseph Maiman. En este caso, ¿cómo le decidió la ruta del dinero? Claro, y ya el Reino Unido ha determinado que el dinero depositado en las cuentas del Trailbridge Limited, de propiedad de Joseph Maiman, provienen de una coima de Camargo y Correa. Pero por eso, mayor razón en lo que yo estoy planteando. El señor debiera estar aquí, ayudando a aclarar las cosas. Porque no hay nada porque que él tiene una responsabilidad muy está muy claro, ¿no? No, perdóname, no está condenado todavía. El día que esté condenado, usted lo ha dicho, lo van a llamar, todavía. ¿te das cuenta? O sea, por eso, el día que esté condenado, pues va a tener que cumplir su pena como todo peruano que incumple la ley. Pero ahora, pero usted tiene fe todavía en él, cree que puede ser. No, yo el otro día puse un tweet que ya no creo nada yo. Nada. Sí. Es que no creo. ¿Será que mis manos están? Qué feo eso, ¿no? Es que saben lo que pasa con alguien y no poder poner las manos al fuego. Mira el lío que hay. Yo conozco al gringo y no pondría las manos al fuego con él por algunos temas, pero por otros sí. Pero fíjate mi mano, mis brazos, mi cuerpo, Verónica, fíjate, todo. pero eso es feo escuchar a tanto político. Pero fíjate tú, Verónica, últimas semanas, el lío que hay entre el Congreso y el Poder Judicial sobre si va o no va, si debe ir a la comisión o no debe ir a la comisión Lavajato. El Congreso dice no, porque van a perturbarla. O sea, está diciendo háganos confianza. ¿Cómo puedes hacerle confianza a un Poder Judicial que esa misma semana
quizás el mismo día, libera a todos los de Comunicore. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Prescribe. ¿A quién le creo? A ver, ¿qué nos dice el Una ministro vergüenza. General, de Defensa? Yo creo que lo peor que le puede suceder a una persona que tenga una carga de sospecha permanente, ¿no? El presidente señala que tiene 11 años. Entonces, aquí lo que se quiere es que la justicia sea oportuna. Porque si existen todas las pruebas, entonces una vez que lo sometan pues, a un juicio oral y que lo condenen o no lo condenen. Pero que te tengan la sospecha abierta, ¿sabes qué? En primer lugar, uno no vive tranquilo hasta que no decide tu situación. ¿Quién es el mejor defensor del presidente Toledo? Él mismo. Él mismo sabe lo que ha hecho, él mismo tendrá que afrontar su responsabilidad. Acá lo que se pide, y lo ha dicho el mismo presidente del Poder Judicial, ha dicho, lo que nos critican a nosotros es la eternidad de los juicios. Córtenla pues. Entonces, si ya tienen todas las pruebas, si ya dicen de que inclusive están pidiendo hasta un cambio en sus facilidades que tiene de salir del país, creo que le van a hacer lo mismo que le han hecho a Nadine, ¿no? De que para abandonar el país tiene que tener una autorización judicial. Están pidiendo que... Pero bueno, sea así. entonces seguramente se lo van a aplicar. eso lo ha pedido hace tiempo ya la fiscal, Claro, ¿no? pero de una vez, entonces, ¿sabes qué? Si ya están todas las pruebas, como todo el mundo dice, ya está todo tan cerrado, todo el circuito, ya pues, empiecen pues. Eso no tiene nada que ver Eso es lo que reclamamos todos los peruanos. Yo Queremos creo- que traigan a Jessica Tejada, o sea, yo creo al que- último de la fila. Nosotros queremos aquí a los grandes responsables de estos actos ilícitos que se han ya traído está- abajo al país. Estamos tratando de morder el perro tratando de morder ya su tiene cola. todos los indicativos, llámenlo, en juicio no se defenderá. ¿Qué me importa Jessica Tejada? Hágame el favor, dígame quién decidió, Jessica Tejada es la que armó toda esa química de la interoceánica, de todos estos actos de corrupción de gran nivel y además que finalmente ha terminado perjudicando al país de miles de millones de soles. O sea, las pérdidas aquí son incalculables. ¿Jessica Tejada es responsable de eso? No Y creo. además, ¿sabes qué? Con los cambios de las dos personas que están detenidas, del señor Navarro Claro, no y sirve del señor para nada. Lullo, Y Lullo. ellos detenidos primero estaban como sometidos, ¿no? Sí, vamos a confesarlo Avergonzados, todo. llorando y asumiendo Exacto. su delito. Pasaron unos días, Su delito. y Cambiaron. creo que sus abogados leyeron bien que había, las pruebas que había, la indicación que venía de parte probablemente de esta persona a la que conocimos a través de caretas, y las cosas cambiaron. Ahora ya no nos vamos a coger a la confesión sincera. Y de pronto aparece el señor Cuba. Ah, voy a regresar. Pero estaba acá por un tema médico. El señor Cuba también, a través de su abogado, probablemente se puso al tanto. Oye, ¿qué es lo que tienen? Esto. Ah, y ahora sí ya regresamos. Yo no sé si es que las cosas están encaminadas o si es que a partir de ahora las cosas Mira. van a quedar ahí estancadas. Si Yo tú- creo que hay un poco sí. más que eso, ¿no? Si Por ellos, favor. si ellos supieran que aquí estamos hablando nosotros, vamos a hacer un símil con la subversión, ¿no? Porque esto es parte de la historia que no podemos olvidar. Esta empresa viene trabajando en los años 80. Entonces, asumamos, ¿ya? Mientras que los policías y los soldados arriesgaban y daban su vida para derrotar a las organizaciones subversivas, había gente que con crisis o sin crisis económica aprovechaba de los cargos políticos para que los corrompan. Y esta gente que está involucrada en este tema del Metro 1 y todos estos, no es gente que recién haya entrado a trabajar en el 2005, 10, esto vienen trabajando de los años 80. O sea, hay gente que los han buscado porque son fáciles de corromper. Entonces, esto es lo que cuando les aplican a los militares, ¿no? Esta es una corrupción sistemática y generalizada que representa un delito de lesa humanidad porque ¿contra qué han atentado los peruanos? Contra la dignidad de los peruanos. Se han estado robando la plata en todas las narices de nosotros. Entonces, si estos, Lullo, Navarro y compañía, que son los peces chiquititos, supieran que te van a meter entre 20 y 25 años sin beneficios penitenciarios y mañana cantan en el ritmo que tú quieras. Pero como saben que de repente no le va a pasar nada y te van a meter más que 5 años y dentro de 5 años voy a gozar de todas esas cuentas que debo tener escondidas, entonces no hablan. Pero esto cuando sepan que le pueden imponer una condena fuerte, ellos van a decir, ¿y yo por qué voy a sufrir esa condena? Mejor digo la verdad y que me rebajen la pena, o digo yo no tengo nada que ver en esto. Entonces, lo que tú dices es cierto. ¿Por qué vino primero el señor que está más preocupado de su pareja sentimental que su hijo, por ejemplo? Su hijo
Está sufriendo bullying. Perdón, un paréntesis porque los amigos de la República han publicado recién, hace unos minutos a través de su cuenta, esta información. Dice, expresidente Alejandro Toledo recibió, dice, 20 millones de sobornos, 20 millones de dólares de sobornos de Odebrecht. Fiscal Hamilton Castro está evaluando la información y en las próximas horas pedirá su prisión preventiva nacional e internacional. El expresidente Toledo recibió, esta es una nota escrita por dice la República, recibió, y después luego dicen la letra chiquita, están evaluando. Si ya recibió no tiene que evaluar, pero no tiene nada que evaluar. Pues. Un ratito, pues. Lo que pasa es que si la recibió, información periodística, probablemente dejen desarrollarla, habla de que recibió. Y esa es la información periodística. Ahora el fiscal estará evaluando para poder solicitar que haya este pedido ante el juez. Y dice acá, la nota es del colega César Romero, dice que recibió Alejandro Toledo 20 millones por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según la declaración de un colaborador eficaz e información bancaria de Panamá, Costa Rica y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Con los gringos no se juega. Los pagos se realizaron escalonadamente desde el 2005, cuando terminaba su mandato presidencial, hasta mediados del 2008, ya con el gobierno de Alan García. Los sobornos se pagaron por los contratos para la construcción de la carretera interoceánica que une Perú con Brasil. Ha podido conocer la República en fuentes de la Fiscalía de Brasil y Perú. En las próximas horas el fiscal Hamilton Castro presentaría pedido de prisión preventiva y orden de búsqueda nacional e internacional con fines de extradición contra el expresidente Toledo por los delitos de cohecho y lavado de activos. Los 20 millones de Coteva, porque son 20 millones los que entraron ahí, son estos 20 millones pues que le gira Maiman. Ya está el círculo cerrado, pero hace rato. Y no entendemos por qué no se toma una medida un poco más estricta respecto de la situación de Alejandro Toledo. Y como ustedes dicen, que bien, que vaya, que se someta a un juicio y que se determine si es culpable o no de estas graves imputaciones. Pero independientemente de eso, que estoy totalmente de acuerdo, y bueno, si ya tienen las pruebas y todo, de una vez, pues, a cumplir con su pena, porque no ha defraudado solamente a él, sino ha defraudado a todos los peruanos y a todos los que participamos. Si esto finalmente se demuestra, usted cómo se sentiría. Una pequeña reflexión. A ver. La Interoceánica no la ha hecho una sola empresa brasileña. La han hecho 5 empresas brasileñas. ¿Y solo una pagó? No, todas han pagado, al parecer. Entonces, ¿cómo es? Dicen que de Odebrecht, pues. De Odebrecht y de Camargo Correa es lo que se sabe que ha pasado por la cuenta de Joseph Maiman. O sea, sí, pero por ahora lo que se ha demostrado es lo de Odebrecht. Solamente lo que te quiero señalar es que tomemos la información con ¿cómo se llama? Como viene, ¿no? Bueno, pero Odebrecht ya está no probado que han pagado coimas. No estoy exculpando nada, por favor, o sea, quiero que me entiendan. O sea, yo soy el que más exige que eso, y lo exigía mientras era secretario general de Perú Posible. ¿Se sentiría decepcionado si esto se demuestra? Pero sin ninguna duda, ¿sí? Porque... ¿Usted creía en Alejandro Toledo como un líder del partido, una persona honesta? Cuando trabajamos juntos, ¿cómo no voy a creer en él? Era un presidente con el cual pudimos hacer algunas cosas que eran en bien del país. Cada uno de nosotros era un ministro, no era secretario. Así es. No era secretario, éramos ministros. Porque yo he visto varios secretarios. Éramos ministros. Sería una gran desilusión, pero... Lo mejor que puede hacer el Poder Judicial en el Perú es, si ya tiene todas las evidencias, encáuselo de una vez, enjuícielo, que se defienda y que le apliquen lo que tengan que aplicar, o que lo dejen libre. Igualito a todos nosotros, ¿te das cuenta? Esto hace más daño a una persona que cuando tú tienes ya en la sanción, porque mientras que se siga así, sospecha. De una vez, háganle su juicio oral, que se defienda con todo lo que tenga que defenderse. Pero yo les quiero decir, fíjense ustedes, esto es, como dije hace unas semanas atrás, es la punta del iceberg. Esto es la punta del iceberg. Bien maciza, parece el Everest dentro del mar, ¿no? Pero muy maciza. Aquí vienen cosas terribles. Imagínense ustedes, mire, el Perú ha crecido. Cuando empezamos en el 2000, el PBI del Perú estaba... El Producto Bruto Interno era que 138 mil millones de dólares más o menos. Hoy en día estamos en 250 mil millones de dólares más o menos. ¿Cuánto ha crecido? Casi un 80% en estos años.
Y este Estado que ha crecido un 80% y que todo el mundo lo admira, ¿no es cierto? Y que tiene ahorita todo este gabinete de lujo, que son los técnicos de los supertécnicos, no pueden darle seguridad a los ciudadanos que están con el agua en las rodillas, que están ahorita con los mosquitos, con los vectores. ¿Eso es el Perú? ¿Ese es el desarrollo que necesita el Perú? ¿O solamente ha servido para llenarle los bolsillos a unos cuantos? Sí, bueno, totalmente indignados con eso, pero lo que está sucediendo, o lo que podría suceder en las próximas horas es algo totalmente distinto y de gran envergadura, porque estamos hablando de un expresidente de la República. Tenemos uno ya. Claro, pero hasta ahora no ha llegado tan arriba en ningún país a esto, y sería el primer presidente, digamos, Lula, pero no han llegado todavía. No, y el panameño también. Entonces, el panameño también. Bueno, Temer parece que también va a caer, el actual presidente en funciones. Si nos permiten, vamos a repetir la información de último minuto. El expresidente Alejandro Toledo recibió $20 millones en sobornos de Odebrecht y el fiscal Hamilton Castro está evaluando esta información y en las próximas horas estaría pidiendo prisión preventiva nacional e internacional para el expresidente. Esta información ha sido conseguida a través de un colaborador eficaz. Es la información además cotejada con los bancos de Panamá, Costa Rica y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo que pasa es que, ¿qué había pasado? Cuando aparece estos depósitos, que primero fue uno de $91,000 en la cuenta Trailbridge Limited, era un dinero proveniente de Camargo Correa. Por lo tanto, esta información le llegó a Hamilton Castro del Reino Unido, que confirmaba que había un pago de una coima ahí, pero el caso de lavado de activos lo tenía la fiscal Villar, entonces tenía que haber ella tenía que tener la información que tenía Hamilton Castro, pero no tenía la autorización todavía de compartir esa información con ella. Por lo tanto, se abre una carpeta, que era la carpeta Maiman, dentro de la investigación de Odebrecht. Pero ahora lo que estamos entendiendo es que ya Hamilton Castro, que ve el caso de Odebrecht, la Bajato, estrictamente, tiene una confirmación de que Odebrecht sí pagó 20 millones a través de Joseph Maiman, que era la información que ya se venía dilucidando también por estos días, pero ya tiene la confirmación de un colaborador eficaz, información bancaria de Panamá, Costa Rica y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y parece que ya el circuito está cerrado y se ha determinado, porque claro, además en el informe del Departamento de Justicia, ellos dicen que en el 2005, momento en que Toledo era presidente, un funcionario, un representante, ¿no?, que es Maiman, pues debemos deducir que es Maiman, se acercó para precisamente negociar todas estas coimas. Eso lo dice el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y entonces pues la fiscalía que ve este caso y parece que se refería a esto, ¿no? Porque ellos sí en este expediente que hemos podido revisar aquí en el Perú, solamente se ve digamos la negociación con Odebrecht, ¿no? Y ahora, ellos son los que estaban ya contándole a la justicia estadounidense que habían pagado sobornos en el 2005, ¿no? Esto es inevitable, porque el presidente en ese momento era Alejandro Toledo y el ministro que lo trae a Maiman, Pedro Pablo Kuczynski también, el ministro de Economía. Y entonces ya algunos tuiteros están preguntando, ¿y PPK no estaba al tanto de esto? Claro, eso, a ver. No lo sabemos, pero por lo pronto... Ustedes que han trabajado ahí, ¿qué piensan? O sea, ¿es una posibilidad que el presidente actual pueda también caer en esta situación tan complicada? No, mira, yo no podría hacer no podría decir sí, confirmar o no algo en la cual ni soy testigo ni conozco. Pero sí creo que indudablemente, me imagino, la Fiscalía estará investigando, dado que hay estas certidumbres actuales, ¿no es cierto? Todos los que estaban alrededor, todos los que estuvimos en el Consejo de Ministros, todos los que estuvimos... O sea, tendrá que verlo. Porque no es que unos son y otros no, o sea, tenemos que verlo. Entonces, pero la verdad que es muy irresponsable involucrar al presidente actual, porque generamos un problema de gobernabilidad, una incertidumbre, la verdad que estamos inestabilidad. Dejemos que la justicia con el lodo hasta las rodillas, ¿no?
Yo creo Literalmente. que no nos adelantemos. este tema de la corrupción, como la estamos viendo, hay que confiar en los jueces y en los fiscales. Los jueces y los fiscales tienen que saber que no solamente es una expectativa de la población, ni es una fiscalización ciudadana que ahora se hace no solamente por los medios de comunicación, sino también por las redes sociales para que no se pierda la memoria, sino también debe ser un desafío para ellos. Yo creo que ellos deben saber que esta es una gran tarea. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a descalificar a los jueces y a los fiscales, ¿quiénes son los que van a tomar la responsabilidad de sancionar a todo lo que hay que sancionar? Entonces, dejemos que los jueces y fiscales hagan su tarea. Me parece que está haciendo un buen trabajo el fiscal de la Nación. Él ha dicho que no se va a dejar presionar por nadie, que él tiene sus tiempos, que él no va a compartir la información con nadie. Y claro, se le han venido encima pues para exigir resultados. Quiere que el Congreso que comparte la información con el Congreso. El propio procurador anticorrupción también ha declarado que el fiscal Hamilton Castro no le da nada. Entonces, Sí, ¿esto se presta a algunas sospechas o debemos confiar en lo que está haciendo el fiscal? Por ejemplo, acá el procurador, ¿no? El procurador le sopla la estrategia que debe seguir el fiscal. ¿Cuál es la tarea de la Procuraduría? Defender los intereses del Estado. Determinar cuál es el monto de la reparación civil. ¿Ya la determinaron? No. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han nombrado procurador. Entonces que el procurador le diga a su procuradora primero no. O sea, en vez de criticar la estrategia del fiscal, es como si yo fuera pues, jefe de operaciones y viene otro y me comienza a soplar lo que yo debo hacer, ¿no? Y encima que no es alguien que está directamente en el caso. Entonces, no está haciendo su tarea propia. Entonces yo creo que el fiscal de la Nación tiene razón cuando dice nos van a presionar y nos van a desprestigiar. Entonces, ¿qué cosa quieren? Ya rapidito nomás, termina con lo que tengas, dame los nombres. Y desprestigiar en el sentido, estás leyendo, no estás haciendo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Esos son como cuando tú juegas ajedrez, ¿no? Y los que están afuera dicen, ¿cómo no mueve el caballo y le hace jaque mate? Sí, pero deja pues que el otro haga su trabajo adentro. Los mirones son de palo. Porque si le vamos a soplar y no nos va a gustar lo que hacen los fiscales y los jueces, ¿para qué tenemos a los jueces y los fiscales? Déjalo que hagan su trabajo. Después, la ciudadanía va a juzgar. Y hay algunos que se pueden salvar, pero hay unos que ya tienen su rótulo, corrupto, y eso no se lo quita a nadie, así no pasen por la prisión. Pero yo creo que es momento en que los peruanos empecemos a confiar en alguien. ¿Es un punto de quiebre? Yo creo que este es el gran punto. Si en este año 2017 el Perú no mete preso a todos los corruptos, no hagamos nada. Como dice alguien, sacamos nuestra banderita blanca y nos rendimos o cerramos el Perú. Porque esto es una vergüenza internacional. Porque vamos a ser un país donde ha habido una corrupción de hace más de 20 años y no encarcelamos a nadie. ¿Encarcelamos a quién? A Luyo, a esta gente de segunda. Esto ha sido así, aplicamos como hace con los militares. De tercera, ni siquiera de segunda. Bueno, aplicamos como hace con los militares, pues la autoridad inmediata. Militares, pero no hay un presidente en la cárcel también por eso. ¿Sí? Autoridad inmediata, sí, pero no? a un general le piden 25 años porque en un pueblo aislado al interior del país en el año 80 hubo un exceso. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de peso? Como no podía saber, tenía que saber. Bueno, hay órdenes. Dio una orden verbal, porque orden escrita no se da. Apliquemos a la corrupción, pues. Entonces aplicamos a la corrupción y vamos a ver cómo que no podía saber. Pero no hay autoría inmediata. El señor Alberto Fujimori está en la cárcel por eso. Entonces aplicémoslo para todos, pues. Él no fue el que ejecutó, él no fue el que asesinó. Apliquémoslo para todos. Si lo hemos aplicado para los delitos de derechos humanos, apliquémonos para la corrupción. Apliquemos para la corrupción. Sí, igualito lo que lo aplicamos a la justicia, igual para todos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sabes qué? No podemos, el pueblo peruano ya no puede seguir confiando a ciegas. ¿Te das cuenta? Porque ha sido decepcionado tantas veces. Entonces mi abuelita decía, hijo, hechos son razones. Hechos son acciones y no buenas razones. Y eso es lo que tiene que hacerse. El fiscal sabe que este caso que tiene es un caso único en la historia del Perú. Por lo tanto no lo puede tratar como cuando está investigando a Pedro Pérez, ¿me entiendes? Sino él debería de salir a la Nación, hacer, señores, por favor, quisiera hacer una entrevista a la Nación. Y sale a la entrevista y dice, mire señores, nosotros estamos en esto, no dando los detalles para advertir a otros, no, sino dándole a la gente elementos para que diga, por favor, confíen en mí. Pero ¿sabe qué? Confíen en nosotros que vamos a hacer la tarea. ¿Sabe lo primero? Que no hemos identificado quién es el enemigo. Y el enemigo está al frente. El enemigo son los que han venido a agredirnos. El enemigo no somos nosotros.
¿Por qué se pelean los congresistas con los fiscales, con los jueces, con el procurador? ¿A quién se refiere? ¿A Odebrecht? El enemigo es Odebrecht. Si Odebrecht, Perdón, ¿y quiénes son los que recibieron la plata? ¿O los que fueron a buscarlo? todos los corruptos, los leales y los traidores que se Eso dejaron también. sobornar. Es que a esos son los que hay que identificar en esta guerra, pues. Eso también. Pero si nosotros vamos, todos los que tienen que ver en esto, vamos a identificar, vamos a pelear entre nosotros, el enemigo está tranquilo. Mirando qué pasa. Mira cómo se tropea. Entonces, Varios mientras que tú... enemigos, creo. ¿Ah? Varios enemigos. No, los enemigos son los que nos han traicionado. Esos son los funcionarios públicos. Esos hay que identificar. ¿Cómo los identificas? Cuando tú te juntas, pues. Entonces, ¿qué cosa debe hacer el Congreso? El Congreso es bien fácil, porque esto no es una cuestión de ley, esto es una cuestión de personas. ¿Quién hizo la base de la licitación? Uno, ¿quién lo nombró? ¿Quién formó el comité de licitación? Ahí están los nombres. ¿Quién lo nombró? ¿Quién hizo las adendas? ¿Quién ordenó? Eso debe encargarse el Congreso. Entonces el Congreso comienza a buscar todos los nombres. Todos aquellos que dicen que han cometido una falta política, sanción. Y todos aquellos que deben denunciarlo se lo pasa a la Fiscalía. Y la Fiscalía hace su trabajo para ver la cuestión penal. ¿Usted cree que estas escaramuzas entre las tres instancias que están viendo estos casos, Procuraduría, Congreso y el Ministerio Público, le hace bien al Perú? ¿Sabe por qué? Porque acaba de salir una encuesta de corrupción donde todos son corruptos. Entonces la gente, el ciudadano común, no cree en nadie. No cree en nadie. Y claudica la democracia, pues. Entonces dicen ya, la democracia no sirve para nada y que venga otro dictador. Que venga otro que agarre y diga, ¡ah! No. Tenemos que confiar en alguien, pues. Entonces, no podemos decir que vamos a confiar en alguien que nos va a defraudar. Bueno, pues, confiemos en estos fiscales y en estos jueces. Confiemos en esta comisión del Congreso que está viendo la comisión. Confiemos. Entonces, ¿qué cosas deben hacer ellos? Un trabajo que sea reconocido por los ciudadanos. Nada más. Que los ciudadanos reconozcan que están haciendo bien su tarea. Bueno, hace unos momentos la producción ha intentado comunicarse con el expresidente Alejandro Toledo a Francia, ¿no es cierto? Si nos confirman la producción, las últimas informaciones a través de la propia señora Elian Carp es que ellos estaban en Francia, se tomaron unos selfies, unas fotografías ahí paseando. Son las 4 de la mañana allá. Hablaron con el expresidente y él dijo que todo esto le parecía un insulto, pero que no iba a dar mayor declaración. Queríamos conversar con él, decirle qué es lo que piensa sobre esta posible orden de detención a nivel internacional, pero ha preferido solamente hablar con la producción y decir que todo esto es un insulto y no dar declaraciones públicas. Vamos a una pausa. Bueno, Hacemos una pausa y volvemos con más temas. parece que vamos a tener un fin de semana Agitado. agitado. Volvemos.